lo primero de todo, da las gracias a toda la gente que nos sigue en YouTube, Spotify y iVoox. Y si no nos siguen en las redes sociales, te invito a que nos sigas. Y hoy para mí es un placer poder entrevistar a Santiago Albero, uno de los actores cómicos más importantes de España. Y para mí es un placer poderte entrevistar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, Fran. Dame, es Alberú con tilde en la U, casi, casi. Alberú. Sí. Ok. Sí. Que sobre todo gracias. Y lo primero que quería saber es en qué momento te planteaste ser actor o comediante. Bueno, eh, es complicado. Creo que para comediante hay un momento mucho más claro. Creo que las dos cosas me las planteé cuando empecé a trabajar de ello. O sea, es verdad que tú buscas y tú intentas conectar con tu futuro y con lo que te guste, con tu pasión y con y con lo que te llama, pero luego si no consigues trabajo, no da igual lo que te hayas planteado, ¿no? Quiero decir, muchas veces cuando entrevistamos a gente que lo ha conseguido y le preguntamos en qué momento te planteaste empezar, estamos creando un punto de unión entre el inicio y el final como si eso existiese cuando esa persona empezó, pero no había ningún plan. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como que imagino que hay mucha gente a la que ahora mismo querrá ser actor, querrá ser cómico, querrá ser director y nadie le preguntaría cuándo te planteaste serlo porque todavía no lo ha conseguido. Bueno, y este rollo es eh, para confesar que creo que el momento en el que me di cuenta de que quería ser cómico y quería ser cómico de verdad fue cuando hice mi primer monólogo en Oviedo. Fue en un bar de Oviedo y dije, esto me gusta, esto se me da bien, esto he encontrado una parte de mí que no sabía que existía y, y me da satisfacción. Y creo que la parte de actor vino después de Selfie. Yo hice una película que se llama Selfie hace unos años y esa película me enseñó un mundo, perdón, y, y me enseñó una serie de posibilidades que todavía hoy persigo. ¿Y cómo surge la oportunidad de trabajar en la película de Selfie? Bueno, es una cosa que he contado bastante porque la historia es muy chula. Básicamente yo estaba en aquel momento en la universidad, yo hacía monólogos ya de vez en cuando, tenía algún vídeo subido a YouTube de tipo humorístico y la directora de casting de Selfie, Florencia Inés, un día cenando con un profesor de mi universidad le pidió que si le podía recomendar algún perfil de humorista o de actor no profesional porque estaban a punto de rodar un falso documental. Y le enseñó mis vídeos y ella le gustaron, me persiguió, me llamó, me hicieron pruebas y salió la película. ¿Y cómo fue el rodaje? Imagino que te divertiste. Sí, es raro que me preguntes con como de esa manera tan genérica por algo que hace 7 años que terminé. Lo digo porque tampoco crees que recuerdo mucho. O sea, el rodaje de Selfie fue un aprendizaje en muchos sentidos. Eh, Fue una locura. Nos metíamos en problemas y nos metíamos en sitios en los que mm, no. em, en los que no es habitual meterse. Era un rodaje muy de guerrilla, era un rodaje con un equipo muy reducido de personas que estaban todos apostando por esa película. Y, y sí, sí, claro que me divertí, me lo pasé muy bien, conocí a mucha gente, lo disfruté mucho, es de una de las cosas que más orgulloso estoy y de una de las mejores experiencias de mi vida. Claro, pero al rodarse como un falso documental, yo creo que cada vez que tiramos un plano te daba mucha libertad. Bueno, sí, sí y no, ¿eh? El guión estaba escrito, es decir, Víctor García León había escrito un guión eh, previamente y yo me tenía que ceñir a ese guión y la historia tenía que ceñirse a ese guión. Lo que sí es verdad es que se fomentaba jugar con la sorpresa y se fomentaba
que los actores podíamos tener cierta autoría sobre lo que estaba pasando y sobre lo que estábamos viendo. Y, y sí, sí había libertad, pero era una mezcla de libertad y de una dirección muy, muy astuta y muy inteligente por parte de Víctor García León. ¿Y cómo te preparaste el personaje? ¿O qué indicaciones te daba a la hora de interpretar el personaje? De nuevo es hay una parte que es ya mucho más del pasado que mía. Y, y claro, ten en cuenta que yo era muy joven cuando aquello empezó. Es decir, yo tenía 26, 25, 26 años por ahí. O sea que recuerdo eh, pinceladas de todo aquello. Eh, Había unos fundamentos claros, unas referencias claras, unas series, unas películas, unos tonos, unos personajes de la vida real a los que poder, desde los que poder inspirarnos y me intenté basar mucho en ellos y dejar dejes que, que ellos habían, que ellos tenían. Pues, por ejemplo, recuerdo que una de las cosas que hacíamos era no acabar las frases, porque muchas veces los pijos y la gente que, intentábamos parodiar, es así, ¿no? Es como tiene muchas convicciones, pero las deja a medias. Y había pequeñas pinceladas que me iba dando Víctor, y luego el guión y el día a día iban siendo, iban haciéndolo todo. Es decir, yo creo que mi gran reto a la hora de prepararme este personaje fue también iniciarme en la cinematografía que implicaba una película. Es decir, en el colocarme en mi lugar, en el de hablar proyectando la voz de una determinada manera, en el de estar, el de cuidar mis acentos, el de acercarme a un micrófono como tenía que acercarme, el de estar en el plano como tenía que estar, en el de escuchar al actor que tenía delante. O sea, creo que fue más un aprendizaje de escuela que tanto prepararme un personaje, que es verdad que había mucho que sacaba de mí, es decir, que sacaba de mi propia intuición, y luego había mucho que Víctor iba ajustando. Y para interpretar a una persona pija así, te tuviste que mover por el círculo de la gente pija y moverte por el círculo y saber cómo son. Bueno, sí, no. Había un. O sea, había cosas que yo sabía, es decir, había cosas que yo eh, he observado a lo largo de mi vida y había cosas que que teníamos unos claras de qué tono quería darle al personaje. Entonces, no, tampoco me metí en círculos raros a inspirarme, no, no, no. Lo que te digo, como fuimos llevándolo poco a poco y fuimos encontrando el tono entre lo que yo era, lo que yo podía aportar, lo que Víctor tenía en la cabeza y, y sobre todo intentando buscar la comedia siempre, intentando buscar siempre la comedia y y el pasarlo bien. Pero ¿había algún referente? Es decir, como Larry David, Seinfeld o alguna Sí, persona. sí, sí, eso es, había pues, The Office, era un claro referente, por supuesto Larry David, por supuesto todo el tema de Ricky Gervais, todo el tema de Curb, Your Enthusiasm, Extras, Life's Too Short. Sí, había una escuela del cringe que mirábamos, sin duda. Ok. Y también eres el guionista. Bueno, no, no sé a qué te refieres, no sé si guionista cinematográfico, en ese caso no, nunca he trabajado como guionista en cine, sí he trabajado como guionista en televisión y en entretenimiento, eso sí. Pero claro, imagino que no tiene nada que ver un guión cinematográfico con un guión de televisión. Bueno, de nuevo, nunca he escrito un guión cinematográfico. Entonces, si te refieres como espectador o como analista, hombre, evidentemente sí te puedo contestar y decirte que, claro, sí, sí, son muy diferentes. Sobre todo porque el guión en el que yo he trabajado es el del entretenimiento y, y, y no tiene nada que ver. Una cosa es ficción y otra cosa es, y no lo es. Entonces, sí, sí, por supuesto son diferentes. Eh,
Sí, claro que hay mucha diferencia entre ellos. Y también imagino cómo te preparas a la hora de hacer actuaciones o hacer un monólogo, etcétera. Bueno, que claro, cada proyecto es diferente. Un monólogo implica eh, mucho trabajo, implica horas de preparación, implica mucha escritura, implica probar una y otra vez un texto y, y luego una actuación, es que es otro mundo. Eh, por ejemplo, ahora me estoy preparando para hacer una serie el mes que viene y, y he contratado un coach, trabajo mucho el guión tengo un proceso personal para, a la hora de analizarlo que he ido construyendo a raíz de mi trabajo y a raíz de clases particulares y clases en escuela que he dado. Entonces, cada proyecto es un mundo. Claro, porque ahí digamos que es que cuando tú estás trabajando como actor, directamente tú lees el guión y empiezas a imaginarte cómo sería el personaje y sobre todo la psicología. Sí, bueno, también es difícil porque me encantaría decirte que hay personajes que siempre se ofrecen un personaje al que puedas añadirle ese espacio de trabajo, pero no siempre. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay personajes que cuando me los preparo como actor, realmente mi función es muy clara. Entonces, tampoco sé si le viene bien añadirle una psicología al personaje. Es decir, si tu personaje va a estar en un capítulo, aunque sea una cosa que tú consideres clave, no tienes, creo que mi función no es desarrollar demasiado ese personaje, sino estar al servicio de la obra y estar al servicio del texto y estar al servicio de la dirección. Entonces, ya te digo, cada personaje es un mundo. Hay alguno que sí, que le vuelve, que le encuentras la intención y a mí me gusta mucho trabajar desde el secreto y desde la intención y desde el origen de cada acción y desde lo que intento ocultar y lo que intento decir, pero hay otros que solamente es un personaje cómico y vengo a hacer un buen trabajo como cómico y no hago todo ese proceso previo. Ya, pero claro, es que veo que depende del personaje, porque si hay un personaje que a lo mejor tan solo interpreta para dar algo de información y hay personajes donde tú tienes un conflicto y cuando ese mismo personaje tiene un conflicto lo que tú puedes hacer es dramatizar. Si no hay conflicto no dramatiza, es un poco así. Sí, no entiendo tu pregunta. Que imagino que este personaje que te ha preparado, resulta que imagino que tu personaje tendrá un conflicto, como que tiene el poder de poder dramatizar más. Sí, lo que pasa es que ten en cuenta que a veces no busco dramatizar. Vale. O sea, no sé a qué te refieres con dramatizar. Dices a añadirle más peso, añadirle no sé si más drama. Dramatizar, digamos, el mismo personaje, a sacar las partes dramáticas del personaje como interpretación. Sí, pero si con dramática te refieres a más a más tensión Más o a un tensión, drama etcétera. mayor, no siempre. O sea, si con dramática te refieres a la escenografía del personaje y al peso que tiene el texto, el drama, el oficio, el género en un personaje, por supuesto, eso está siempre ahí y cualquier herramienta extra es buena para que el personaje sea una cosa completa. Pero a veces los personajes no son dramáticos y no son eh, no te hacen venirte abajo, son livianos. Son personajes por los que pasas casi sin darte cuenta. Y eso también está bien. Es decir, no todos somos, no sé, Philip Seymour Hoffman, no todos somos Carmen Machi, no todos somos gente que tenga que vivir parte de este oficio desde la seriedad y la severidad. Creo que también se puede vivir este oficio desde el oficio y desde el aprendizaje de una técnica. Y esa técnica, a ver, hombre, sí, si le das más peso, le das más herramientas, le das más información, funciona mejor, pero en general te debería servir para todo contexto. Y también, no sé si piensa lo mismo que yo, que pienso que la comedia nace del drama. No, realmente no estoy de acuerdo.
Creo Pero que yo lo digo porque siempre hay lo típico que hay un personaje que está pasando algo dramático y en vez de solucionarlo de la forma más sencilla, se complica la vida. Y tú te ríes de esa persona porque no eres tú. Pero realmente lo que veo un montón de veces que la comedia tú te ríes a las desgracias de una persona, pero si fueras tú no te estarías riendo. no estoy de acuerdo. Creo que lo más importante para hacer comedia es reírse de uno mismo y tener Exactamente. un sentido del humor. No, no, no. El otro día decía un cómico que admiro mucho que si tú le explicas la comedia de stand-up a alguien que no ha visto stand-up jamás, eh, es, es como, o sea, si hay 10 personas haciendo un discurso y una de ellas es cómico y alguien en el público no ha visto nunca comedia, tienes que decirle, esta es la única persona que no está diciendo lo que siente, ¿no? Entonces, entiendo que haya gente que pueda ver la comedia como una maldad y como un aprovechamiento del drama, porque si no tienes herramientas y no conoces los códigos y no conoces y no te interesa y no disfrutas de la ficción que envuelve, te parece cruel, y eso lo entiendo. Pero por otro lado, en cuanto eres consciente de esos códigos, sabes que lo que hay ahí no es una representación de la realidad. Es decir, eh, yo ahora no estoy haciendo comedia. Y yo Exactamente. ahora da igual lo que haga. Es decir, yo puedo ahora hacer un chiste sobre cualquier cosa que esté ocurriendo entre tú y yo, pero eso no es mi oficio. Eso es semántica, eso es parte de la expresión humana. Entonces, lo que se crea en un escenario, lo que se crea para una ficción, lo que se crea para una representación, va por otro lado. Lo que quiero decir con esto es que muchas veces hay que tener cuidado cuando hablamos de códigos eh, comunes a todos y decimos cosas como la comedia viene del drama, porque eh, el lenguaje nos confunde y alguien puede pensar que la risa viene del dolor y no es así. La comedia viene del trabajo. La comedia viene del trabajo. La comedia viene de trabajar. No, de ahí viene la comedia, no viene de un suicidio. Un suicidio puede convertirse en comedia si un cómico y un profesional lo intenta. Pero igual que harina se puede convertir en pan si un panadero la convierte en pan. Pero no esta cosa de, no, es que yo cojo la vida y hago risas con ello. No, yo cojo la realidad, cojo mis horas de trabajo, cojo mi día a día y escribo un guión. Entonces, por eso hay que tener cuidado con lo de los límites del humor y con estos lugares comunes y estas Claro, cosas de las que habla ahora todo el mundo, pero es que porque confunden a la gente. ya, pero es que veo que directamente en la tele, sobre todo en el cine, veo de que ahora mismo con la comedia parece que tanto Telecinco Antena 3 o Netflix quieren un tipo de comedia que es comedia blanca. Pero ya veo que es que como vaya a tocar la puerta con una productora grande, Telecinco Antena 3, en cuanto que vean que tienen una palabrota o algo que puede molestar, como que te lo echan para atrás. Y veo que al final veo que ellos mismos se están autocensurando, queriendo siempre una comedia blanca y familiar. Pero, Fran, ¿me estás preguntando cosas o me estás dando tu opinión? No, 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 no. Eso es lo que yo veo. Si piensas, Entonces, no, dime, no, ¿cuál es la pregunta, Fran? Si que me estás preguntando, si realmente ¿crees piensas, que las comedias que se hacen actualmente en España exactamente, son blancas? son blancas. Es que creo que, es que creo que a ver, sí, la respuesta corta, sí, sí, creo que hay una predilección por el cine familiar. Pero es que en España no hay otra forma muchas veces de sustentar una película. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, una película eh, sobre la guerra de Israel y Palestina no la va a ir a ver todo el mundo. Y en España, si no la va a ver todo el mundo,
muchas veces no puedes acceder a ciertos presupuestos. Otra cosa es que en esos lugares de decisión que tú me dices haya pereza. Y en eso estoy de acuerdo contigo. Es decir, estamos ante un modelo de producción de cine comercial, tanto en España como en Estados Unidos, en el que hay muchos, eh, ¿cómo decirlo? Hay muchos equipos de decisión y el arte está relegado a un segundo lugar. Entonces, el casting se realiza por motivos económicos, la elección del guión se realiza por motivos económicos, eh, se utilizan grupos de focus groups que se llaman en Estados Unidos, que son grupos de personas a los que les enseñan la película primero, ven sus reacciones y según eso el montaje y la edición cambia. Es decir, sí, efectivamente, se emplean técnicas que van destinadas a agradar al mayor número posible, o eso al menos es lo que cree ese tipo de profesionales. Yo creo que no, yo creo que hay un tipo, yo creo que si tú te arriesgas y al mayor número de gente posible le ofreces un producto nuevo, diferente y arriesgado, puede que lo acepten y puede que lo celebren. Entonces, eh, creo que la razón por la que el cine comercial suele ser blanco y permisivo, permisivo no, blanco y genérico y hecho para el gran público es porque, por un lado, es la única forma muchas veces de rentabilizar un producto y, por otro lado, existen dinámicas a la hora de producir películas que es cierto que no premian el riesgo. ¿Y qué cualidades debe de tener una persona para ser comediante? Es una buena pregunta. No lo sé. No creo que en ninguna en concreto. Lo mejor que puede tener un comediante es eh, no pensar nunca que ya ha descubierto algo. Creo que el momento en el que decides que un chiste o un guión o una idea están completas es el momento en el que ese guión, esa idea muere. Es importante, pero como cualquier arte, imagino, pero es importante estar muy abierto, muy, muy abierto a la posibilidad de que estés equivocado, de que no estés siendo gracioso y de que vivir más te ayude a entender mejor tu arte. Por supuesto que estudiar una técnica y por supuesto que estudiar a los mejores, pero creo que vivir más y salir al mundo te hace mejor cómico y te hace mejor persona, y eso es mejor artista. ¿Y cuando sabe cuando un chiste realmente funciona? Eso que te comentaba es, hombre, hay una evidencia, ¿no? Que es cuando hace reír, Sí, pero ¿te ha funciona. pasado alguna Pero vez de hacer chistes y tú dices, ¿cómo esto no funciona? sí, claro, y normalmente la culpa es mía. Es decir, falta trabajo, falta curiosidad, falta madurez. Normalmente la culpa suele ser mía. El chiste funciona. eh, el chiste funciona cuando la gente se ríe, pero incluso a veces hay momentos en los que el, el- la risa viene y hay otros en los que no y es el mismo chiste. Y entonces ahí empiezan las preguntas, empiezan, oye, eh, ¿qué está pasando aquí? He utilizado mal los tiempos, he utilizado mal la puesta en escena, he utilizado mal el ritmo, entonces tienes que explorar. Y es una exploración constante y no puedes abandonarla nunca. Y realmente la comedia es el timing, el tiempo. Entre otras cosas. No, pero me refiero, ¿qué importancia tiene el timing? El tiempo. Toda. El, el, el- o sea, si te refieres en el stand-up de manera concreta, hay un ejemplo que me gusta mucho, no es de stand-up, pero es de teatro.
am, a Ethan Hawke le, le contrataron para hacer Ser o no ser. Perdón, para hacer... ay, ahora voy a quedar como un inculto. Joder, Shakespeare, To Be or Not to Be, es de... ay, es Otelo, es el Rey Lear, es... Perdóname, De King Lear, te iba a decir, de Shakespeare. ¿Romeo y Hamlet, Julieta? No, Romeo y Julieta no es. Hamlet, Vale, Hamlet, Harley, Hamlet, vale, perdona. perdóname. Le contrataron para hacer Hamlet y tenía que recitar el monólogo, el famoso monólogo del ser o no ser, ¿no? Y yo esto no lo sabía, pero el monólogo de Shakespeare, ese monólogo, empieza con una frase previa que dice, al fin estoy solo, o al final estoy aquí solo. Y la dirección que le ofrecieron a Ethan Hawke fue, entra al escenario y di la frase, al final estoy aquí solo. Se van a reír. El público se va a reír porque no estás solo. En cuanto empiecen a reírse, empiezas con to be or not to be. De tal manera que harás que ellos se sientan avergonzados por haberse reído. Y entonces el peso con el que tú te enfrentarás a ese monólogo será mucho mayor. Ethan Hawke estaba nervioso porque era un actor americano intentando hacer Shakespeare, que eso siempre es bastante arriesgado porque Shakespeare es británico. Lo que quiero decir con este ejemplo es que el timing es importante, pero es que es importante para todo. Es importante para el drama, es importante para todo. Y más que... eh, y es importante saber utilizarlo. Y es importante conocerlo lo suficiente como para eh, pre- prever y estar preparado. ¿Y nos puedo hablar de tu última película, El Futuro? Bueno, no, porque no hay. ¿No hay? Lo miré en IMDb Ya. Pro y aparecía ahí. Ah, del futuro, de una cosa que pone el futuro. Sí, No, no, ese es un cortometraje que está hecho, pero no va, pero está en postproducción. Es un vale. cortometraje de Kiko Prada y no sé, no tengo, la verdad es que no tengo noticias de ese. Siempre está ahí puesto y me pregunta la gente por ello, pero no tiene, no tiene, Vale. no tiene fecha de salida ¿Y ni. de tus próximos proyectos? Pues mira, he escrito un libro que se llama Demasiado Famosos, está ya a la venta. Eh, y, y tengo una serie por rodar de la que no puedo hablar, que es la típica cosa que dice la gente y dices, menuda mierda, ¿no? No puedes hablar nunca de nada, pero es como que he firmado el contrato hoy y tampoco Claro, puedo porque hablar tiene un mucho. contrato de confidencialidad y hasta que no te Es, digan no puede hacerlo público. eso parece. Entonces, bueno, pero estoy contento. También presento un podcast en Podimo a partir del mes que viene y estoy contento y estoy feliz y también tengo como proyecto hacer más deporte, querer mucho a mi familia. Tomarme las cosas con calma y que me dé el solecillo en la cara y el vientecillo. No, y hablan un poco del libro. Ah, sí, bueno, pues el libro, que lo tengo aquí, que lo tengo lleno de. No sé si. Ahí, sí. No sale el No, título? así lo tengo aquí. Demasiado Demasiado famoso. Vale. famoso, o sea, aquí lo tengo con todos los apuntes. Demasiado famoso es un ensayo eh, que empecé hace un año y pico. Bueno, en realidad empecé a escribirlo antes, pero la editorial llegó a mí hace un año y pico y, y fue ese el proceso o sea, más concentrada estaba el trabajo. Más concentrado estaba el trabajo. Es un ensayo que explica la fama. Y es un ensayo que explica la fama eh, a través de los comportamientos y a través de cómo se obtiene. Es decir, hay un primer capítulo que explica que la fama muchas veces se obtiene gracias a eh, fuerzas intermedias, es decir, que la gente cree que la fama es objetiva y que la fama se consigue porque sí, que la fama se consigue por méritos y muchas veces la fama no, la fama se consigue por apoyos, por intereses eh, y por circunstancias, ¿no? Y luego hablo de cosas que ocurren
cuando se llega a la fama. Superstición, aislamiento, relación con el dinero, relación, cómo cambia la relación con las redes sociales y todo eso bañado en muchísimos ejemplos. Hablo de Will Smith, hablo de John Wayne, hablo de Tamara Falcó, hablo de Oprah, hablo de Jim Carrey, hablo de muchísima gente, de Vale, Rafa Nadal. pero Dime. siempre dentro de la comedia o como, es que me lo estoy imaginando como un plan cómico o más como psicología. No, no, es un ensayo, es un ensayo. O sea, Vale, hay comedia y es fácil de leer y es vale. tranquilo. Cualquier persona que le interese el mundo de la exposición y de la cultura y de la fama le va a gustar, pero cualquier persona que tenga Instagram y que esté hasta las narices de ver a gente nueva en su Instagram cada 2 días y de no entender por qué esa gente está ahí, le va a gustar y va a tener herramientas para discernir la realidad con más criterio. Entonces, hay mucho del libro que es explicatorio y que es documentación, y luego hay mucho que de vez en cuando hay anécdotas personales y alguna parte de humor, porque no puedo desembarazarme del humor en mi vida, pero es una combinación. Sobre todo diría que es divulgación. ¿Y cuál es realmente en la juventud o por la gente ahora el mayor problema que hay en el tema de la fama o redes sociales? No sé si la juventud tiene un problema mayor que el resto, Fran. No estoy muy de acuerdo. O sea, es ¿No? decir, no, Pues no, no, yo no. pensaba que la juventud, tanto la juventud o eh, los niños con 10 años, etcétera, ven las redes sociales donde es un mundo donde le están metiendo desde pequeño que todo es aprobación. Like, 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 like y sobre todo materialismo. Ya, es curioso. No estoy de acuerdo. Creo que em, cualquier disposición deshumaniza e instrumentaliza. Cuando tú ves a un niño que empieza un perfil en redes sociales, y entiendo que tú veas esa aprobación de la que hablas en forma de like. Pero en realidad lo más preocupante es que esa persona está creando una imagen de sí misma. Esa imagen es... esa imagen, cuanto menos se parece a lo que uno entiende que es, a la propia persona, cuanto más distancia hay entre lo que uno considera que es y la imagen que es lo que los demás ven, más tristeza viene. Entonces, ojo, porque esa aprobación de la que hablas, ¿no? Esa cosa de mira cuántos followers tengo y cuántos likes me dan y qué bien lo estoy haciendo, también lleva a una depresión y lleva a una tristeza, que es yo no soy como ellos ven, yo no soy como ellos creen que soy. Entonces, creo que el problema no es que la gente en redes sociales se esté motivando y crea que lo tiene todo fácil y crea que esté súper guay. Ojalá las redes sociales fuesen así, no. Las redes sociales lo que crean es una desvinculación de uno mismo con su imagen y eso genera tristeza. Vale, está hablando cuando a lo mejor la típica chica está proyectando como si fuera modelo una imagen de siempre bien vestida, etcétera, pero realmente en su vida normal no es así. Pues que nadie es así, Fran. Es que Vale. nadie es nada. Nadie, o sea, ¿qué somos? Yo no soy lo que estoy intentando proyectar en esta charla. No eres lo que estás Vale. intentando proyectar en esta charla. Yo tengo el fondo difuminado porque vivo en una casa de 25 metros cuadrados y no tengo un puto lugar bonito en el que conectarme, Fran. Vale. Y entonces, no es un tema es un tema de que toda persona que se enfrenta a cierta exposición se desvincula de su imagen y deja de ser suya para que sea del resto. Y en cuanto es del resto, el resto la puede comentar, manipular, y eso genera una tristeza. Entonces, por eso me parecía interesante la fama, porque la fama es la máxima expresión de nuestros pecados. Es la máxima expresión de todo eso que ocurre. Entonces,
Si tú entiendes por qué una modelo de 1 millón de seguidores se comporta como se comporta, si tú entiendes por qué un presentador de televisión opina como opina, si tú entiendes por qué un actor de Hollywood le pega una torta a otro en los Oscars, entenderás por qué tú eres de muchas maneras. Y entenderás por qué te cuesta pedir perdón, por qué te cuesta ser sincero, por qué te cuesta coger las riendas de tu vida. Y es porque tienes habitualmente, porque te enfrentas a esa imagen de ti mismo que ya no te pertenece. Vale. Y para terminar, te quería preguntar qué consejo le daría a una persona que se quiere dedicar al mundo audiovisual o a ser cómico. Ah, em, que no lo haga si no lo disfruta. Em, no lo sé, no es fácil porque el, al final el problema es que te metes en un vicio y te metes en este mundo en cualquiera, ¿eh? Es decir, siendo panadero, siendo actor, siendo eh, eh, transportistas, lo que sea, las ansiedades, las rutinas y la salud mental te acaba consumiendo. Entonces, pero por intentar acabar en una nota alta, que me vengo un poco abajo, creo que es importante que recuerdes que nada te puede hacer feliz si no nace de ti mismo. Entonces, si te quieres dedicar a esto porque esperas que los demás te aplaudan, hay una frase de Terry Pratchett maravillosa que dice, cuidado con la gente que asiste a tu coronación, porque mañana serán los primeros en estar cuando te cortan la cabeza. Porque a la gente lo que le gusta es el show. Tienes que recordar esto y tienes que hacer lo que haces por ti y tienes que ser capaz de encontrar en ti mismo felicidad. No te la puede dar un trabajo, no te la puede dar una pareja, no te la puede dar una droga, no te la puede dar el alcohol, no te la puede dar la fiesta, no te la puede dar los amigos. Está en ti. Y eso es lo más importante. Y no seas gilipollas. Si le puedes volver a estudiar una carrera, puedes volver a hacer un curso, puedes volver a empezar tu vida, pero si eres gilipollas hasta que te mueres. No seas gilipollas. Pero es que eso que tú estás hablando es una gran verdad. Es decir, lo que estás diciendo es desde que te levantas, sé feliz. Es decir, tú no necesitas la felicidad en ningún sitio. Tú tienes que ser feliz desde que te levantas, no tienes que buscarlo en comprarte una tele, en buscar cariño, etcétera. Sí, tampoco creo que sea tan fácil como levántate y sé feliz. O sea, quiero decir, a veces no lo serás, pero lo que quiero decir es que, desde luego, fuera no está. Exactamente. Pues, Santiago, un placer haberte entrevistado y haber compartido todo tu conocimiento con nosotros. Igualmente, Fran, un abrazo fuerte. Pues, igualmente, un abrazo.